Gracias por la invitación y poder compartir con vosotros lo que es la norma Global Gap. Global Gap, y para ir directamente al grano, representa una iniciativa mundial que comenzó hace 20 años, de ahí su nombre, y las siglas GAP pues, representan buenas prácticas agrícolas y ganaderas y acuícolas, porque se van aumentando las secciones dentro de la norma. Es una iniciativa privada y que intenta ser pues, una norma que armonice y sobre todo a nivel mundial. Dentro de nuestro objetivo, pues una agricultura mundial segura, y cuando hablamos de segura hablamos de seguridad alimentaria, y sostenibilidad, con todos los aspectos que conlleva de impacto medioambiental, de factores éticos, bienestar animal, en el caso de la ganadería. Y Global Gap lo que hace es pues, establecer, y como os decía antes, son estándares voluntarios. Dentro de nuestros objetivos, pues un reconocimiento de las buenas prácticas y sobre todo cuando hablamos de comparativas, es decir, Global Gap no es una norma que se puede certificar, que lo es, pero también pretende ser una guía que armonice el mundo y las distintas normas que puedan haber en distintos países, de manera sobre todo que armonicen, es decir, las buenas prácticas y sobre todo también favoreciendo lo que es el mercado internacional. Global Gap representa o quiere incrementar la credibilidad del proceso de la producción ganadera mediante la implantación de procedimientos y procesos estables, de un sistema de gestión de la calidad. Representa también las auditorías deben realizarse bajo unas condiciones y hay un reglamento muy estricto que yo creo que complementa perfectamente a lo que es el listado de los puntos que engloba la norma, pero sí que intenta asegurar y garantizar que las auditorías se realizan de una manera objetiva, que los auditores tienen las competencias y la formación adecuada y sobre todo al final lo que pretende es reforzar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en lo que es la actividad en el sector primario. Unos números. Global Gap, ¿quién hay detrás de Global Gap? Pues Global Gap es una iniciativa, surgió hace 20 años, como os he dicho, y pues la componen sus miembros. Hay más de 430 miembros. Y esos miembros pueden ser pues bien productores, pueden ser también compradores o distribuidores, o pueden ser también determinados organismos o certificaciones o asociaciones del sector que también son miembros de Global Gap. Actualmente hay más de 190.000 productores certificados en el mundo y sobre todo deciros que hay 3 normas o hay 3 productos o hay 3 sistemas certificables, ¿no? Un Local Gap, que sería una norma inicial en el caso de que la producción o el país no permita el cumplimiento de todo lo que es el estándar Global Gap normal, general. Global Gap, que sería la norma estandarizada, completa, y luego hay unos módulos que son adicionales a todas aquellas explotaciones que ya están certificadas Global Gap y que pues, enfatizan determinados aspectos, como pueden ser las prácticas sociales, como puede ser el bienestar animal, como puede ser el uso responsable del agua, o pueden ser temas de bioseguridad en producciones, por ejemplo, vegetales. Y deciros que hay más de 600 productos agropecuarios que pueden certificarse bajo esta norma. De esos 430 miembros que componen Global Gap, el 50%, es decir, el consejo que dirige Global Gap está compuesto al 50% entre productores y minoristas, compradores, supermercados, retailers, compradores, al 50%. ¿Por qué? Porque intentan armonizar las necesidades de los consumidores, pero también la aportación de los productores. Y por ello ese consejo siempre tiene que ser equilibrado. Global Gap tiene una base de datos que si entráis en la página web lo podréis echar un vistazo con todos los productores certificados del mundo. Es decir, es una herramienta pues, que intenta pues eso, mostrar esa transparencia que hay en lo que es todo lo que hace Global Gap.
Y hace unos años también Global Gap tiene una red de consultores, es decir, personas formadas en la norma que lo que hacen es ayudar a esos productores a conseguir la certificación, y se creó justo este sistema pues, realmente para que esos productores tuvieran pues, una buena consultoría a la hora de implantar el sistema. Y deciros bueno, pues que está extendida en todo el mundo y que por tanto hay muchísimos inspectores y auditores. Y comentaros que esos auditores e inspectores tienen que cumplir una serie de requisitos para poder realizar esas auditorías, y que esos organismos de certificación, que son al final los que certifican, tienen que cumplir también unas normas. Y deciros pues que en todos los países esos organismos de certificación tienen que estar supervisados también por los organismos de acreditación. En España, pues ENAC. Dentro de Global Gap pues hay muchísimos grupos de trabajo, hay expertos. La semana pasada ha sido el Summit, la reunión, el congreso que se realiza cada 2 años, ha sido en Lima. Bueno, pues ha contado con un montón de expertos en muchísimos temas relacionados con el sector primario. Decir también que Global Gap cuenta con un sistema de integridad, y ese sistema de integridad al final es como yo lo llamo asuntos internos, es decir, es la policía que controla que el sistema funciona, es decir, que los auditores están realizando bien, que la calidad de las auditorías es correcta, que esas explotaciones que están certificadas realmente cumplen con la norma. Decir también que hay normas nacionales o normas de determinados sectores en países que tienen perfectamente establecido una serie de principios, una serie de protocolos, una serie de guías, unas certificaciones incluso, y lo que hacen es solicitar la homologación a Global Gap para obtener un reconocimiento. ¿Por qué? Porque al final se pretende que esa norma internacional favorezca también las relaciones y las transacciones comerciales entre distintos países. Y luego, pues decir también que el Departamento de Formación es muy importante. Nosotros estamos aquí en Europa con una legislación muy estricta, muy estudiada, pero la norma es internacional. Y la norma pues, puede aplicarse en cualquier país donde a lo mejor no hay una normativa, y por tanto todo lo que es formación, capacitación de personas es muy importante a la hora de pues, también asegurar esas buenas prácticas en todo el mundo. Dentro de los miembros, pues aquí tenemos a los miembros minoristas, al sector alimentario, distribuidores que conforman Global Gap. Ellos son los que también han promovido este tipo de iniciativas porque quieren una cadena de suministro segura y sostenible. Y luego, bueno, pues hay muchísimos productores y también miembros asociados que os decía antes, que son pues bien muchas veces asociaciones del sector o grupos o determinados organismos de certificación que muchos de ellos conoceréis. Es decir, que realmente al final estamos distribuidos en más de 125 países y bueno, pues que ha ido creciendo en los últimos años. Las 3 normas que os comentaba antes, es decir, el Local Gap es una manera de comenzar con la certificación, sobre todo en aquellos países en los que la legislación no está muy desarrollada y necesitan un tiempo para adaptarse, y es una forma de comenzar. Luego Global Gap en el centro, que sería la norma internacional y está acreditada, y luego lo que eran los módulos adicionales que, bueno, que en un momento dado incluso un sector puede demandar. Ahora mismo estamos estudiando pues, todo el tema de la reducción del uso prudente de antibióticos. Hace poco ha sido en Marrakech la reunión de la OIE, bueno, organizada por la OIE. Bueno, pues ahí hemos estado un poco pues, para ver un poco también las tendencias y en qué podemos ayudar también a los productores a, bueno, pues en este caso, a implantar medidas de control, de supervisión o incluso para pues mejorar o ser más prudentes en el uso de esos antibióticos. En la imagen vais a ver qué es lo que es la norma. Vais a ver que hay en la parte superior todo en verde, que serían toda la norma relacionada con productos vegetales. En el centro, en color azul, veréis que está la norma de acuicultura, y luego en la parte inferior todo lo que son las normas o los estándares que hay para las distintas especies para las que se puede certificarse uno. Es decir, veréis que faltan a lo mejor algunas especies,
pero estas son realmente las que se han ido desarrollando conforme también los sectores han ido solicitándolo. Es importante deciros que a la izquierda vais a ver en verde, es decir, hay un módulo base para cualquier tipo de explotación, es decir, que un señor que fabrique, o sea, que produzca tomates, o un señor que tenga pollos, broilers de carne, es decir, hay un mínimo que es común para todos y generalmente están relacionados con más tema administrativo, es decir, gestión de reclamaciones, prácticas sociales, prevención de riesgos laborales, impacto medioambiental, es decir, hay determinadas partes que son pues, más generales y que pueden compartirse, y luego veremos que hay unos módulos y submódulos en función del tipo de explotación. Lo que os decía antes de los módulos add-on, veis en la imagen pues, que hay módulos de GRAS, que sería de prácticas sociales, hay el tema de la bioseguridad, por ejemplo, en lo que es la producción de banana, hay una iniciativa de carne sostenible, que esto ha sido promovido por el mercado holandés para consumidores holandeses, que también es un módulo adicional, que están pues, certificados pues, muchas explotaciones en Holanda. Luego hay también otros módulos que son incluso de supermercados o de grandes compradores que ellos tienen unos estándares que van un poco más allá de la norma y que quieren reflejarlo en estos módulos adicionales. Y vais a ver abajo que hay uno de bienestar animal, bueno, para cerdos y para pollos, y otro que es de operaciones responsables, que sería de sostenibilidad para fabricantes de piensos, que luego veremos. Es decir, hay dos módulos adicionales desarrollados para bienestar animal. Importante también es que Global Gap también favorece todo lo que es el cumplimiento de los desarrollos sostenibles que lanzó en Naciones Unidas, y esto también es importante sobre todo porque cada vez más las empresas lo que han hecho ha sido implantar unos departamentos y una política de responsabilidad social, y en ese sentido Global Gap lo que ha ido es también un poco detrás de esa demanda que ha habido. Por centrarnos un poco en lo que son los módulos de ganadería, en esta diapositiva vais a ver cómo está desarrollado y los puntos de la norma. Veis que en el centro, en verde, sería el módulo base para todo tipo de finca, es decir, cualquier explotación debe cumplir esos puntos, que serían 57 puntos de control. Todas aquellas explotaciones ganaderas deben cumplir también con el módulo base para producción animal, que serían otros 107 puntos de control. Y luego ya en función de las distintas especies vais a ver que hay más o menos criterios. Los que más puntos tienen y en el que más se ha detallado y más se ha trabajado es en los módulos de avicultura. ¿Por qué? Pues porque incluyen también lo que son las incubadoras y bueno, ahí está muy detallado, ¿no? Pero vais a ver que eso ya varía en función de la especie. A la derecha vais a ver que hay unas normas complementarias, a lo que me voy a referir un poco después, y es sobre todo a la norma de fabricación de alimentos de animales, es decir, una explotación Global Gap tiene que suministrarse de piensos que están certificados, bien por la norma de Global Gap o por otras normas de seguridad alimentaria. Y eso es un requisito importante en base pues, a la experiencia, a las crisis que ha habido en los últimos años. Si tuviéramos que revisar o categorizar los puntos por materias, pues dentro del estándar de Global Gap que tiene que cumplir una explotación, veremos que hay puntos relacionados con la inocuidad alimentaria, puntos relacionados con el medio ambiente, incluyendo la biodiversidad, puntos relacionados con la trazabilidad, identificación, trazabilidad y segregación, puntos de bienestar animal y puntos también de bienestar y seguridad del trabajador. Es decir, los empleados también están incluidos dentro de la norma Global Gap. Ahora bien, he querido adaptar la presentación a lo que era la jornada de hoy de bienestar animal, y lo que he hecho también es un poco categorizar o agrupar puntos en función de, como decía antes Xavier, pues en puntos que tienen un especial impacto sobre lo que es el bienestar animal de los animales. Y he agrupado, bueno, pues un poco por haceros un pequeño presentación de la norma en el grupo de puntos relacionados con el manejo de los animales, con la formación de los empleados, higiene y desinfección, importante, instalaciones y mantenimiento,
el programa de nutrición y bueno, lo que es sanidad animal y bioseguridad, que estaría íntimamente relacionado con los planes veterinarios de salud y con toda esa iniciativa de la OIE sobre la implantación en el mundo entero de los planes veterinarios de salud en las explotaciones y la presencia de los veterinarios responsables en todas las explotaciones. Desde el punto de vista del programa de sanidad animal, pues tiene que haber un plan veterinario de salud, un programa zoosanitario, la figura del veterinario responsable en la explotación con visitas periódicas y con informes. Solo se utilizan todo lo que es medicinas, compuestos, por supuesto que autorizados, bien dispensados, con toda la documentación en regla. En el caso de que se realicen análisis laboratoriales, pues estos deben realizarse también en laboratorios que tengan una credibilidad. Por supuesto, los tiempos de espera. El plan de medicina preventiva, todo lo que es la vacunación y la desparasitación, tienen que estar. El tema del uso de antibióticos también se contempla de una manera responsable y siempre bajo la batuta de un veterinario. Y todo el tema de comunicación de enfermedades pues a las autoridades sanitarias y sobre todo que haya personal capacitado en estas materias. Por supuesto que el plan de bioseguridad también está incluido en ese plan. Importante el control de plagas, el tema del control de visitas también está establecido en las normas. Con respecto al manejo de los animales, pues también, es decir, sobre todo, hay que respetar sobre todo el bienestar, evitar el estrés innecesario. Una cosa importante es la observación visual y el control de los animales y además eso durante las auditorías es importante siempre valorar el comportamiento de los empleados con los animales, sobre todo la homogeneidad de los grupos para evitar estrés porque hay animales que no están bien segregados o agrupados. Todo el tema importante también es la comunicación entre los establecimientos de sacrificio y la explotación. Y en este punto me quiero parar porque es muy importante esa comunicación porque el matadero tiene mucho que decir también al ganadero, porque también es una forma de valorar y evaluar el estado de los animales cuando llegan allí y por tanto esa comunicación tiene que ser muy fluida y de hecho en el estándar específicamente de avicultura tiene que haber un informe continuo de toda esa información. ¿Por qué? Pues porque hay muchas... el manejo de esos animales al final se va a ver reflejado en lo que es el estado de los animales cuando llegan a matadero y es muy importante esa comunicación. Y luego, pues el diseño de las vallas, control de depredadores, por supuesto también el tema de la formación, la competencia del personal que cuida a esos animales, todo el tema de expresión y las condiciones ambientales. Cuanto más controlado esté el ambiente en el que se crían esos animales, pues más hay que inspeccionar, más hay que controlar, y porque la responsabilidad es mayor del productor. En cuanto a formación de los empleados, pues todos tienen que estar formados, las visitas cuando lleguen a las explotaciones tienen que estar formados, tiene que haber entrenamientos, tiene que haber también personas capacitadas en limpieza y desinfección, debe haber también una serie de normas para los empleados de las explotaciones. Generalmente en España pues las explotaciones no son muy grandes, es decir, que tampoco estamos hablando de explotaciones en las que haya, como puede haber a lo mejor en explotaciones agrícolas donde hay muchísimos trabajadores y además estacionales. En el caso de la ganadería y en el caso de España pues es muy continuo, pero debe haber esa información, sobre todo previa, esa formación previa de los trabajadores en las explotaciones, cumplir con todo lo que son las normas cuando se aplica cualquier tipo o se usa un producto químico o se aplica cualquier tratamiento. Importante también el tema de las emergencias y las contingencias. Es muy importante también que cuando hay animales en ambiente controlado, todos esos sistemas que controlan ese ambiente tienen que estar supervisados, tienen que estar sometidos a un programa de mantenimiento y sobre todo tiene que haber planes de contingencia. Y sobre todo los empleados deberán mostrar que saben lo que tienen que hacer cuando falla un corte de luz, cuando falla un sistema de ventilación. Y todo el tema también de segregación de los trabajadores, higiene personal y todo el tema también de primeros auxilios y botiquines de emergencia. Con respecto al programa de nutrición que os decía antes, es decir, la norma sí que incide en que debe haber un programa adecuado a las necesidades de los animales en todos sus estados fisiológicos y eso tiene que estar validado.
Importante el control y la fuente de las materias primas. Luego veremos también el estándar, la norma de alimentos compuestos, que es de obligado cumplimiento. Y luego también importante que se conserven las fichas, el tema de los comederos y el aprovisionamiento, que estén también bien mantenidos, bien limpios, es decir, que estén adecuados. Y luego vamos a ver el estándar de fábricas de alimentos compuestos para animales, que es una norma específica, ¿vale? Global Gap no pide solo la norma de Global Gap, también acepta y homologa cualquier otro tipo de norma, pero que relacionado con seguridad alimentaria. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque también la verdad es que está siendo muy completo también el poder llegar a las fábricas de alimentos compuestos y poder implantar los sistemas y poder controlar mejor esos alimentos que tienen un impacto tan importante en lo que es la producción ganadera. La higiene y la limpieza, por supuesto, tiene que haber registros, tienen que estar validados. En determinadas especies deberá haber también verificaciones, incluso con analíticas, y sobre todo que el programa se adecúe a las distintas zonas de riesgo que pueda tener una explotación. En cuanto a las instalaciones y el mantenimiento, pues que sean las adecuadas, que no provoquen problemas a los animales, que se ajusten a las necesidades fisiológicas de los animales, y todo el programa de mantenimiento que tiene que estar implantado, porque tiene un impacto muy importante sobre la vida de los animales, sobre todo en las condiciones en ambiente controlado. Con respecto a los módulos de bienestar animal, bueno, pues se desarrollaron 2 módulos hace unos años por demanda de determinados miembros de Global Gap, que dijeron, bueno, pues queremos algo más específico, y bueno, pues hacen más referencia a las medidas, a las instalaciones y a determinados puntos que van más allá de la norma y que se han concretado. Si los veis de manera independiente, veréis que faltan cosas, pero porque están en la norma Global Gap. El transporte también está incluido como un módulo independiente, y bueno, veis aquí que hay una serie de capítulos que se incluyen en esta norma. Poco a poco estamos viendo demanda por parte de transportistas sobre estos sistemas de certificación. Deciros también que todas las normas son públicas, podéis entrar en la página de Global Gap, os podéis descargar todo, no hay que pagar nada y que está a vuestra libre disposición. Deciros también que en febrero del año que viene en Toledo, en el Colegio de Veterinarios de Toledo, lo que haremos será una formación Global Gap para consultores del 19 al 21 de febrero, por si alguno os interesa, y bueno, los contactos por si necesitáis cualquier duda, cualquier cosa, y creo que me ha ajustado al tiempo. Y nada, muchas gracias. Gracias, Diego.